acompañaron en la posición correcta y nos dejaron pasar. Mi amigo viene a filmar. Sí. Falta 5 minutos. Necesita un poco más de retorno nomás. Un poco más de retorno. Un poco más de retorno. Un poco más de retorno, por favor. Hemos visto gente, pero... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha ahora? Sí, perfecto, dale. Lo que nos compete a nosotros es el terror, el género fantástico, la ciencia ficción. Básicamente todo lo que leímos cuando éramos adolescentes de autores norteamericanos, europeos, y que nunca vimos exponentes acá en Argentina, intentamos como trasladar eso a nuestra propia impronta, ¿no? Y de eso se trata un poco lo que es escribir este género en Argentina, que es un género que si bien la gente lee muchísimo, por una cuestión de que leen traducciones constantemente y son libros muy vendidos, es muy complicado encontrar exponentes que trabajen este tipo de temáticas y que sean locales, ¿no? Sí, o sea, nos encontramos constantemente con una aparente falta de interés por el género fantástico o el terror. Sin embargo, no es cierto, porque es de lo más demandante, lo que más deambula: terror, la ciencia ficción, fantasía. Hay mucho, y mucho material argentino, hecho acá en Argentina. Pensé que decir mucho material argentino hecho en otro lado. Yo dije, se va a poner a charla política, vamos a ver el costo del papel en Argentina. Igual tenemos que hablar de terror urbano. Tenemos que hablar de terror urbano. Tenemos 3 libros que suceden en 3 lugares distintos. Si querés comenzar hablando de este libro. Bueno, El rostro de Mael son 20 historias de terror y fantasía que ocurren en Ituzaingó, que es el lugar donde yo vivo. Transcurre a partir del tornado que hubo en el 2012 y atraviesa el tiempo hasta llegar a la pandemia y más allá todavía. Es que en verdad no fue ningún tornado, sino que fue la manifestación de un demonio entrando en la realidad, un demonio que fue expulsado de este plano, y que la forma física que adoptó para entrar en el mundo una vez más fue ese tornado. A partir de ahí empieza a recuperar fuerzas e influenciar la realidad a tal punto que atraviesa las vidas de las personas, provocando tragedia y locura. El libro de Hernán, no sé bien dónde ocurre. No, mi libro ocurre en es un mundo ficticio, pero actual. Agarro calles de Argentina, calles de todos lados, lo que me sirva para sumar a la trama. Y lo que hago es un mundo en el cual todos los empresarios, toda la gente de poder en realidad tienen contacto con los vampiros. Y ellos tienen sus propias reglas, sus propias peleas. Es como una novela negra, siempre me gusta definirlo así, es una novela negra que en lugar de poner mafias, pongo vampiros. Así nadie hace la gran pregunta cuando estás viendo a John Wick, que Keanu Reeves se cae, se levanta y decís, es imposible que este tipo se levante después de semejante paliza. Bueno, mi personaje se levanta así porque es un vampiro, entonces hay verosimilitud en que se pueda bancar tantos golpes. Bueno, la historia transcurre en la ciudad, está basada en Buenos Aires, pero jamás se dice que es Buenos Aires. La idea es que puede ser, que pueda ocurrir en cualquier ciudad grande. Habla de los errores de la gente que está viva y por supuesto de los muertos. Es una mezcla entre terror urbano y cultismo. ¿Encontraron alguna de esto? Se me gusta preguntar siempre. Cuando empezaron a escribir, ¿empezaron en algún taller? ¿O empezaron por su cuenta? ¿Fueron a un taller y se frustraron porque tal vez lo único que había ahí para aprender era Borges, Cortázar? Toda la temática, cuentos, para ellos cuento fantástico es
Borges irrumpiendo la realidad y ahí termina el cuento y vos otra vez vas a decir, no, fantástico es que esté el género, que esté la fantasía ya metida en el mundo. ¿Les pasó eso? No, yo fui a un par de lugares, pero más como experiencia. Me gusta escribir solo, estar en casa. Lo bueno de los talleres no es en sí. Para mí lo bueno es conocer gente que le gusta lo mismo que a vos. Pero después es cuestión de sentarte y trabajar vos en lo que estás haciendo. Sí, yo siempre escribí por mi cuenta, pero participé de varios talleres. Lo que me topé mucho siempre con los mismos autores, Cortázar, Borges, siempre analizando las mismas obras. A mí me interesaban otras cosas, me interesaba también analizar otros autores. Así que también tomé distancia de los talleres y lo tomé más bien por el lado que dice Cristian, de conocer gente y compartir intereses, poner ideas en común, pero siempre escribí más por mi cuenta y por mi propio disfrute, no tanto pensando en la publicación, eso es al final. Primero lo disfruto. ¿Vos qué onda? Yo empecé a escribir yendo a talleres y me crucé con esa pared, ¿no? De decir, che, la literatura es esto. Y para mí fue como un desafío personal demostrarles, che, la literatura también es esto. Y era como meterme en las temáticas que yo me interesaba, intentar dominar ese tipo de narrativa. Y luego cuando era un tema libre, hacer lo que a mí me gustaba, pero ya tenía como una bajada de línea y sabía qué tipo de diálogo hacer. Entonces a ustedes les pasó, pero nunca les pasó. Cuando empezaron a escribir, mezclaban idiomas a causa de haber siempre leído traducciones. Que de repente el personaje parecía estar en Argentina y salía un tú de la nada y como que te quedas sentado en el... Pero ¿por qué me sale escribir tú si yo no hablo así? Y ahí es como que decís el tema de todo lo que hay que leer y lo importante tal vez que es leer otro tipo de géneros hechos por argentinos para poder lograr hacer una impronta propia de un género que siempre costó que fuera propio, ¿no? Que es escribir un buen cuento de terror, que recién, por ejemplo, ahora se está dando a conocer la obra de Enríquez, por ejemplo, y que es bien argentino, que las leyendas son argentinas, que el lenguaje es argentino. No sé si ustedes notaron eso en sus obras, que lo primero que se quería escribir era algo en neutro, a causa de la falta que hay de material hecho en Argentina, ¿no? Yo me topé con el hecho de que mi manera de hablar y mi diálogo interno son muy diferentes. Entonces cuando me siento a escribir, escribo de la manera en la que yo pienso, no de la que yo hablo. Y ahí es donde me encontré con estos temitas de expresiones extranjeras, castellanizadas, por ejemplo. Y palabras y recursos que no se condicen con los tipos verbales con los que manejo habitualmente. ¿Tenemos algo mismo? Con los tiempos verbales. Tipo verbales, pasa. Sí, mucho más al principio. De mezclar mucho y no te das cuenta y después cuando te sentás a corregir ahí decís... Sí, es que te sentás y decís, la charla... No sé qué pasó acá. La charla era, ¿qué estás haciendo vos acá? Y de repente, ¿y tú qué crees que hago? Es como si, che, pará, ¿qué onda? Este era español y no me di cuenta, este muchacho. Después me gustaría saber cómo fue su experiencia, porque no sé si ustedes lo saben, lo están acá prestando atención. Nuestras obras que están acá se publicaron en una editorial muy pequeña, por lo cuanto todo esto corre por cuenta de los autores. El dibujo, la edición, maquetación, todo corre por la visión del autor. No es que viene una editorial con un equipo de marketing que te baja línea y dice no, la portada tiene que ser de esta manera, de esta manera. Me gustaría saber de dónde sacaron las ideas para las portadas de sus libros. Bueno, el primero que está acá es la representación de la carta de la Torre del Tarot. Tiene que ver mucho la descripción con los cuentos que hay, me pareció lo ideal hacerla, y la otra tiene que ver con una escena de una parte de la novela muy, muy importante. Por ahí, ¿cómo va? En la portada de mi libro tenemos a los dos personajes esenciales, que son las dos fuerzas en conflicto, en este caso Mael, el demonio que irrumpe en la realidad, y la única alma capaz de enfrentarlo y detenerlo, o al menos hacer retroceder su avance, que es, bueno, Gauss se llama el personaje. Son las dos representaciones de las fuerzas en conflicto de toda la obra. Los tuyos, además Yo lo que hice
un invitado especial. Sí, yo lo que hice fue mostrar los primeros capítulos a Salvador Sanz, autor de los cómics Legión, Ángela de la Muerte, Nocturno, y decirle, mira, a partir de estos capítulos dibujá lo que quieras, porque a mí me encanta lo que lo hace. Y me sorprendió con este Robert que creo que fue la mejor inversión que hice por el libro, porque la cantidad de gente que me dice, loco, la portada de esta ya como que cambia la percepción de la obra. Es como que me dicen, ah, esta es la obra, mirá la portada. Y ahí me di cuenta lo importante que es, como muchas veces dicen, no hay que jugar un libro por la portada, pero sin embargo es una edición que la portada no dice mucho y ya puede tener una obra increíble adentro, o al revés, puede tener una portada increíble y adentro. Pero bueno, yo creo que muchas veces, lamentablemente, en lo que es las editoriales pequeñas, no se tienen en cuenta estos detalles y puede costar un poco al autor, ¿no? El hecho de decir, lean la obra, ¿no? Porque al lado de tu obra en una librería puede haber el siguiente trabajo de J.K. Rowling, una portada totalmente hermosa, con la autora que ya le es un peso enorme por sí misma, y es como que hay que darle a las obras un poco de con qué pelear, ¿no? Sí, pero también está bueno en eso el ser independiente, vos elegís el autor que querés, la forma que querés que salga, cómo querés que salga, porque de otra forma uno no sabe si te va a permitir a tal autor poder colaborar con tal artista o no. Me gustaría ahondar en eso. ¿Qué fue lo mejor? Pues yo creo que si yo digo, ¿qué es lo peor de estar en una editorial pequeña? Es que tenemos que hacer la inversión nosotros. Creo que eso es lo peor. Lo peor también es un poco la distribución, ¿no? Que tenés que enroscar mucho en hacer la distribución. Pero me gustaría saber qué fue para ustedes lo mejor en la experiencia desde que sale el libro hasta ahora, las sorpresas que le dio el tener una novela publicada en físico. Creo que el sentimiento de poder concretar una idea que uno tiene adentro burbujeando muchísimo tiempo, no es algo que sale de un día para el otro, sino más bien que uno va pensando, lo va soñando, le va dando forma, y al final es eso, es la manifestación física de tu deseo, y esa es una de las mayores satisfacciones que al menos yo pude experimentar. Trabajar duro, trabajar con la gente que querés, como querés, y eso, encargarte de todo es fascinante. A mí me gusta trabajar duro en cada una de las cosas que hago. No decir solo, bueno, acá lo escribito, ¿no? Sí, encarnate vos. Me gusta estar también en las redes sociales, haciendo publicidad, buscar artistas que me guste colaborar. Básicamente eso, trabajar duro en lo que te apasiona, ¿no? Es tu legado después de todo, no sé. También el descubrimiento del propio proceso creativo, porque no todos nos podemos sentar a escribir de la misma manera, sino en condiciones muy específicas, y poder descubrir bajo qué condiciones uno es más creativo, más productivo, también fue parte de sumergirse en esta aventura de poder escribir otro libro. En un momento Stephen King dijo que la habitación de un escritor tiene que tener una mesa contra una pared, tiene que tener una puerta que se pueda cerrar, pero bueno, estamos hablando de alguien que vive en un país donde todos pueden tener habitaciones. Me gustaría saber cuál es el entorno donde ustedes escriben. ¿Es una habitación cerrada o es una mesa de comedor? A mí, por ejemplo, me pasaba que yo no escribía en mi pieza porque no tenía mesa para escribir en mi pieza. Yo escribía en el comedor, sin puerta de poder cerrar ni nada. Pero muchas veces la puerta creo que es una puerta mental, ¿no? Es decir, bueno, yo me pongo estos auriculares y hasta que no hago 1000 palabras, 1500 palabras, de acá no me levanto. Por más que trabajar a 9 horas esté matado, casi siempre de noche. Hoy en día cambié ese hábito a hacerlo un poco más temprano. Pero me gustaría saber cuáles son sus hábitos. ¿Escriben todos los días, hasta cierto tipo de palabras? ¿O es me inspiré, voy a escribir hasta que se me vaya la inspiración? Yo, por ejemplo, no creo en la inspiración, pero quiero saber qué opinan ustedes. Mira, nunca me siento a pensar en la inspiración, sino más bien en las condiciones en las que uno se encuentra. Yo me encierro en mi habitación negra de cortinas rojas y guardo absoluto silencio, y todo tiene que estar en absoluto orden, si no, no puedo escribir. Todo tiene que estar absolutamente controlado, todo tiene que estar en orden, y recién ahí pueden fluir mis pensamientos. Solo bajo esas condiciones puedo escribir, y no sé qué tiene que ver la inspiración, no suelo pensar en ese concepto.
O sea, que básicamente vos tenés una idea y trabajás hasta que salen las palabras. Sí, me permito a mí mismo que el inconsciente se manifieste. Desciende el nivel de la conciencia y emerge el inconsciente. Y ahí es donde puedo escribir. Por acá, ¿cómo vamos? Yo pongo música a todo lo que da, me tiro en la cama con un blog, una lapicera y no puedo escribir hasta que me duermo. Después tengo contra la pared la computadora y ahí lo tipeo, pero 99% de las veces es a mano y con la música a todo lo que da. Si no, el silencio me distrae mucho, es al revés. Me gusta esto porque somos tres personas completamente distintas. Porque yo a veces me siento, yo estoy trabajando, después llego a las 6 de la tarde a mi casa, 6:30, me baño, me pongo los auriculares, me pongo a escribir. Pero no es que dije, hay silencio, de repente mi pareja me dice, ¿querés un mate? Yo sí. Y me desconecto un segundo de la historia, pero enseguida veo el Word, ya vuelvo a conectar y a la vez no soy estudiante, pero yo tengo como días de trabajo. Es como que digo, bueno, el lunes es un día que voy a hacer un capítulo de la continuación de Ser Sangriento. El martes es un día que voy a hacer un cuento de cafecito. El miércoles voy a hacer una especie de blog. El jueves voy a hacer una edición. ¿Ustedes también tienen días de tantas obras o es no? Siempre trabajo una sola obra, un solo proyecto hasta terminar. ¿Cómo funciona? Yo de lunes a viernes escribo, todas las que tengo una novela, sábado y domingo escribo para mi blog y hago colaboraciones con revistas, bueno, tengo un blog donde escribo sobre cine, pero también entrevisto autores, eso más que nada sábado y domingo y lunes a viernes la novela. Sí, una cosa. No, yo soy extremadamente desorganizado, pero cuando empiezo, finalmente me siento a hacer algo, lo hago hasta el final. Y si no termino esa misma noche, lo hago al día siguiente. Pero no tengo tan estructurado qué días me siento a escribir. Cuando se dan las condiciones, ocurre. Yo soy tan estructurado que yo digo, yo hago 1000 palabras por día. Y puedo estar re entusiasmado, estoy escribiendo, que llego a 1000 y digo, bueno, lo corto acá. Y a veces me sentía mal por hacer eso, hasta que le di que este mes voy a hacer lo mismo. Este mes voy a como, bueno, llegué hasta acá, cumplí lo mío, mañana vengo y veo qué hago. Me gustaría saber cómo trabajan las novelas, si hacen una estructura, es como que dicen, bueno, esta novela va a tener tantos capítulos, o el personaje principal es este, ¿qué viene primero, el personaje o la trama? ¿Qué viene primero, el argumento? Si pensás en un mundo antes del personaje, o si el personaje va cambiando todo. En mi caso, lo primero que ocurre es la explosión de una sensación. Cuando finalmente yo puedo sentir en mi propia piel esa sensación que quiero transmitir, toda la historia es el camino para llegar a ese punto, para llegar a esa incomodidad, para llegar a ese terror, para llegar a esa duda o a esa alegría o ese desconcierto, sea lo que sea la emoción. Toda la historia es un camino para llegar a ese punto. En mi caso me guío mucho por los sueños, quizás tengo un sueño, ahora hace mucho que no los recuerdo, pero estaba especialmente el primer libro, tenía sueños lúcidos muy fuertes y me guiaba por eso, anotaba lo que más podía y luego intentaba que tenga coherencia, porque muchas veces los sueños no son coherentes, ¿no? Y con la novela hice varios puntos de cosas que quería que pasen, escribí mucho y luego empecé a sacar, a poner y ver cómo funcionaba. Nada del otro mundo, ¿no? ¿Vos cómo haces? Yo lo que hago es robar a un autor que me gusta. Si hago una novela que digo es parecido a lo que hace este muchacho, digo, bueno, ¿cuántos capítulos tiene la novela de esta persona? ¿Qué hace en cada capítulo? Y más o menos me voy ordenando, después puedo ir improvisando, ¿no? Pero me gusta tener eso, es decir, bueno, esta novela va a tener 25 capítulos, va a tener 28 capítulos, intentar apegarme ese plan de trabajo, porque cuando empecé a hacer eso, noté que las novelas tienen un cierre, como que las podía terminar. Antes de empezar con ese tipo de metodología, no le encontraba la manera de terminar, es como que escribía y era como... Sentía que el final de esa novela, el primer final que hice, una novela que nunca edité ni nada, era un final muy bajo en consideración a todo lo que era la obra. Es como que me quedé sin energías. Entonces ahora, con esta estructura, de decir, bueno, tiene que tener tantos capítulos,
puedo ir viendo en qué invertir la energía, en qué no. Porque también soy un poco perezoso, no me gusta escribir mucho y después borrar mucho. Me gusta escribir y lo que sale se modifica, pero queda. Nunca me pasó de decir, che, estas 100 páginas, la verdad, todo muy lindo, pero no ni cuenta nueva. No, para mí las correcciones vienen al final y sinceramente primero me sumerjo en la aventura, en lo que sea que esté ocurriendo, escribo como sea, con falta de ortografía, con errores, me atropello todo. Y después cuando se me pasa el frenesí, después llega el momento de las correcciones, después llega el momento de revisar. Primero disfruto imaginarme lo que está pasando mientras lo escribo. Y recién ahí llegamos a cómo proyectamos sobre lo urbano y sobre lo cotidiano toda esta fantasía, todo este terror, toda esta cosa sobrenatural de la que hablamos. Pero, ¿qué estamos queriendo decir con tanta metáfora, con tanta fantasía? ¿Qué es lo que estamos intentando expresar? ¿Qué hay detrás de ese demonio que invade mi pueblo? ¿Qué hay detrás de esa tormenta que arrasa con todo? Más allá de la metáfora está la verdadera historia. Bueno, King decía que toda buena obra de ficción es una mentira que esconde una gran verdad. Entonces, ¿cuál es el verdadero mal en tu novela? El abandono. ¿La tuya? El miedo a lo desconocido, creo que trata el miedo que tiene la gente a lo que viene después, los espíritus, lo que viene después de ser espíritu. ¿Qué hay después de ser espíritu? ¿Volvés? ¿No volvés? ¿Vas a la oscuridad? ¿A dónde vas? Básicamente es eso, es el miedo a no saber cuál es el siguiente paso, la siguiente fase como ente. Claro, es el desconcierto metafísico, de alguna manera. Los tuyos, ¿cuál es el verdadero miedo? La escena sangrienta es cómo la humanidad es un despropósito, porque de repente el personaje se encuentra que hay una inmortalidad y estos seres que son inmortales siguen teniendo los mismos problemas que los seres humanos. Como se matan por un poder que es un simbolismo, se explotan los unos a los otros, mandan a matar al más débil. Es como lo que son los más antiguos y mantienen siendo los más antiguos, inventando siempre conflictos en los cuales puedan ir limpiando a todos los más nuevitos. Es como pasa con las mitologías. Por ahí la mitología romana y griega los dioses son como superhéroes, podríamos decir. Sí, realmente. Se casan, tienen hijos, mueren, hay traiciones, hay amores. En realidad el tema, para mí siempre lo que me gustó de la novela negra es eso, es el personaje que va en contra de la corrupción sabiendo que también él es parte de esa corrupción, pero tiene que sobrevivir. Entonces para mí, Escena Sangrienta es eso, trae a la superficie los vampiros, que me encanta las escenas de pelea, que haya sangre, que haya miembros por todos lados, que se maten entre ellos, que haya más, que haya criaturas sobrenaturales, es eso, sacando todo eso, sigue siendo el hombre pequeño contra toda la maquinaria, ¿no? En mi experiencia, a mí me gusta mucho caminar, ando de noche también, muy tarde. Eso es terror, chicos, caminar de noche en Argentina es terror, no lo hagan, por favor. Justamente, y me termino encontrando con lugares que hay una esfinge, una estatua inmensa dentro de un geriátrico y te lleva a pensar, ¿qué hace esto acá? ¿Qué significa que haya una esfinge acá? Y te encontrás con rincones absolutamente tenebrosos, desolados, despoblados. Y vos decís, acá ocurre algo sobrenatural. Acá hay algo que la gente decide evitar de alguna manera, no eligen estar acá. Esas son las anécdotas que me llevan a crear las historias que estuve creando. ¿Vos también tenés eso de caminar por la noche? Sí, más que nada antes de la pandemia, de caminar. Y cuando éramos más chicos nos metíamos en obras en construcción, a ver qué pasaba. Bueno, sí, cosas. cuando uno era chico, en la No adolescencia, tenías conciencia. ibas a andar en bici al cementerio, saltabas una lápida, después decís, uy, qué falta de respeto que acabo de hacer. Exactamente. Igual dijiste en un momento, pará, porque hiciste en un momento tentar, porque decías que vos escribías y te da igual la ortografía. ¿Nunca te pasó que te odiaste? Porque a mí a veces me pasa que como yo era como vos, o sea, de decir, sí, yo escribo y después pongo los acentos, después hago todo lo demás. Lo importante es plasmar todo rápido y después cuando vas a editar decís,
ah, Dios, ¿por qué no pones un acento? ¿Cómo te detesto? Nunca te pasa. A mí me pasa a veces que digo, es que pasó con acento, porque si no es con acento es paso. Sí, sí, yo cometo errores imperdonables, que son una abominación misma para el lenguaje. Y aún así, lo hago. No me importa, lo corrijo. O haces que lo corrija la editora. Exactamente. Ah, bueno. Muy bien. Imagino quién será la primera editora, creo que está entre la audiencia, la primera lectora que te dice, che, acá faltó un acento. Sí, sí, ¿No? es posible, es posible. Sí, bueno. Muchas gracias a todos los que están sumándose a la charla. Gracias a Brian, director de Sobreviviendo. Y gracias a todos por ocuparse. Es muy loco estar en la Feria del Libro. ¿Es la primera vez que vine a la Feria del Libro? Sí, como autor, sí. No, siempre vine de visitantes. Yo no vine nunca a la Feria del Libro. Si no consigo ediciones raras por 500 pesos, me voy a ir muy desanimado de este lugar. Sé que se consiguen muy buenas historietas por acá. Ah, bien. ¿Escuchaste? Anotá. Alguien quiere, nos queda 10 minutos, si quiere alguien decir algo más de eso. Me gustaría saber qué sigue para ustedes. Una tercera novela, estoy escribiendo reseñas de cine de terror, más que nada de culto, películas japonesas, italianas, todo para una revista, también en mi blog. Y bueno, eso es una novela que me está costando un montón. ¿Sí? Yo estoy trabajando en una tercera antología que va a ser una especie de homenaje a todas esas series de terror de los 90 como Escalofríos o Cuentos de la Cripta, incluso Cuentos Asombrosos, ¿se acuerdan algunos de Cuentos Asombrosos? Y Creepshow también. Creepshow, esa es más nueva. Está en pleno proceso, así que estoy trabajando en eso. Yo lo que quería mencionar era que está creciendo mucho el cine de terror y el género fantástico acá en Argentina. Hay muchas cosas muy copadas a las cuales prestarle atención, como La Frecuencia Kirlian, que lo pueden ver en Netflix, que es espectacular. El autor Cristian Ponce sacó una película que se llama Historia de lo Oculto, que ocurre en una Argentina de un universo paralelo. Es impresionante, así que el terror, el género fantástico acá en Argentina, está teniendo un momento de expansión. A mí me gustaría aprovechar los minutos que nos queda para recomendar Vampira, que es una novela gráfica que está muy buena. Así que les recomiendo que la busquen, se consigue en internet. Y creo que pronto va a haber copias físicas, o espero que existan copias físicas. Voy a invertir para que eso sea realidad si es necesario. Y bueno, yo este año planeo sacar la segunda parte de Escena Sangrienta, que me estoy editando. Tengo la historia de un exorcista que a vos te puede llegar a gustar. Está ahí en Cafecito. Cada 50 capítulos sube una historia nueva. Es una persona que se encarga de ir buscando espíritus que no han pasado mejor vida y se dedican a engañar a los humanos, entonces él va cazándolos uno por uno. Y si Brian tiene algo para anunciar. Así que bueno, nada. Espero que entonces los proyectos vayan bien, que puedan editarse. Espero, bueno, la revista, ¿no? ¿Querés hablar de la revista? Sí, estamos pensando en... ¿Cómo es el proceso de investigación sobre lo que escribe? Más que nada sobre temas tabú que son morbosos. Proceso de investigación, temas tabú. Bueno, mira, una vez en una escena de Escena Sangrienta que hay un cadáver, tuve que ir al cementerio ahí con una pala y empezó un poco, viste, 3 horitas después. Lectura, es mucha lectura. Lo que hacen estos dos delirantes de caminar por la noche, no, yo la verdad que no, gracias. Vengo una parte de Mar del Plata, media que no te conviene hacer eso. Todo lectura. Leo de un tema, me obsesiono con un tema y dejo pasar el tiempo y ese tema después vuelve como una historia. Bueno, leo, no sé, 5 libros de ocultismo, 3 de satanismo y ahí sale El Exorcista.
que leo un montón de cómics de vampiros y ahí les sale siendo sangriento. Para mí lo importante es tener presente el concepto junguiano de la sombra, del arquetipo oculto, en donde está reprimido todos nuestros instintos agresivos, asesinos, violentos, todas esas ideas perversas que en el fondo tenemos y que nos impedimos desatar. Una vez que te familiarizás con tu propia sombra, sos capaz de indagar en los terrenos más oscuros. Podés escribir de eso. Exactamente eso. Todo lo que te dé miedo tenés que sumergirte. No se crucen esto por la calle, chicos, por favor. Últimas palabras. Nada, lo que estábamos diciendo, La revista. estamos planeando entre los tres sacar una revista bimestral para hablar de terror, para hablar de cine, para hablar de género fantástico, para promover esta cultura tan hermosa que es el terror y la ciencia ficción. Eso es un proyecto en conjunto que está muy verde todavía, pero que puede, si a ustedes les interesa, dar muchos frutos. Exactamente. Gracias a todos Gracias a todos por escucharnos. escucharnos. ¿Qué te inspiraste para escribir Presos de Ciudad? Era un cuento que tuve sobre que nació de un sueño donde había una familia que estaba encerrada en un restaurante y no podían salir, tenían que festejar un cumpleaños, porque había algo extraño en la ciudad. Y luego me inspiré mucho en leer sobre metafísica, espiritualidad y pensar en qué pasa con los muertos cuando no saben dónde ir. Porque eso fue más dramático y la idea es como que lo que sucede es que son todos adolescentes. Vos cuando estás en la adolescencia estás preocupado si tal persona la vas a buscar, ir a tomar una cerveza, ir a bailar y luego te pasa algo terrible en un momento y te cambia la cabeza y ya dejas de ser ese adolescente que eras. Una recomendación de la adolescencia acerca de la adolescencia. ¿A vos has vivido una situación así en tu adolescencia? No, pero sí gente que yo conocí. Nunca escribo de mí. O sea, yo estoy totalmente alejado de mí cuando escribo. De mi vida personal. Es como todo lo contrario. Hay un escritor que se llama con la familia, que me lleva re bien. Gracias. ¿A dónde? Yo escribo en un blog de terror y escribo sobre películas. Es que yo de las cosas en realidad fue primero que le Hago cuentos. Gracias. Gracias por venir. Gracias.